Valentine's Day, Halloween, blah, blah, blah. It's all the same spirit, unclean spirit. Those were human doctrines. Esos que eran enseñanzas humanas. Listen, that religion que la religión taught enseñaba as if como si they were the commandments eran los mandamientos of Yahuwah. de Yahuwah. Read that again. Léelo Very de nuevo. important that you see that. Es muy importante que lo Let's read veas. it again. Léelo de The nuevo. coming of the Messiah was to make Israel. La venida del Mesías era para hacer Everyone que who Israel, believes is a citizen of Israel. todos los que creen que son ciudadanos de He Israel, did it Él lo hizo by dying for the sins of the world al morir por los pecados del mundo and to remove the wall. y para quitar la pared. What wall? ¿Qué pared? The commandments Los of mandamientos human beings de los seres who humanos were teaching que estaban their enseñando own dogma, su propio their own dogma, tradition, su propia as tradición, if como si it was the word of Yahuwah. fuera la palabra de So in Yahuwah. other words, Yahushua had to come to get rid of all religion. Así que en otras palabras, Yahushua tuvo que deshacerse So de you and toda I la can get religión together para que ustedes y yo pudiéramos reunirnos equal como iguales, as Israel. como Israel. Now, if that's not good news, Y si esas no son alegres excuse nuevas, me, I don't know what is good news. perdónenme, pero no Right. sé qué lo son. Human dogma is human tradition. El dogma humano es la tradición humana. So by destroying human commandments, Entonces, al destruir los mandamientos humanos, and religion is full of human y la commandments. religión está repleta de mandamientos Remember those humanos, swords acuérdense de esa that were in the espada Garden of Eden? que Remember estaba en those el swords? jardín del Edén. Those human commandments. Esos mandamientos humanos, Those who follow those human commandments, los que siguen esos mandamientos those humanos, angels are still there. esos ángeles siguen ahí. But when we accept Yahushua Pero cuando aceptamos a and we Yahushua live as Israel, y vivimos como He Israel, removes those angels Él quita a esos and we ángeles return to paradise y nos deja regresar al paraíso through the second Adam. a través del segundo Adán. This making sense? ¿Están entendiendo? This is incredible stuff. You want science fiction? ¿Quieren This is ciencia better than ficción? science fiction. Esto es mejor que la ciencia Because this is ficción. just as wild, right? Que esto es igual de loco, But it's true. pero es cierto. So look at verse 15. Vean el verso 15. He came to get rid of the human commandments Él vino a deshacerse de los mandamientos that humanos prevented us from coming back to the Garden of Eden and Que being nos- Israel, que nos impedían regresar al jardín del Edén y ser Israel. and gave us His commandments Y nos dio sus once mandamientos. He got rid of the human Una commandments. vez que se deshizo de los He mandamientos didn't leave us humanos, without instruction. no nos dejó sin So instrucción. what am I saying today? Así que, ¿qué estoy diciéndoles? Today is the beginning Hoy es el when you principio follow His commandment cuando siguen sus mandamientos because you used to porque están acostumbrados follow the commandments, a seguir los mandamientos. but not the commandments. Oh, antes seguían los mandamientos, pero no los mandamientos de Por Yahuwah. ejemplo, did you ever hear a pastor Han oído de un pastor say, make sure you don't speed, right? que diga, no Make sure you obey the speed limit. vayan demasiado rápido Don't en la break the law, carretera. right? No rompan la ley. Pastor says, don't break the law. El pastor dice, no rompan You know what I la would ley. say to the pastor? ¿Saben lo que yo le diría al pastor? Why not? ¿Por qué no? You tell everybody not to go 60 miles an hour Usted les dice a todos que no se pasen de 60 millas in a por 40 hora mile an hour zone. en un área de 40 millas por hora, But then you turn límite. around Pero luego voltea y and break dice, God's laws. rompe las leyes del, He says del the seventh day is the Todopoderoso. Shabbat, not Sunday. Sunday is the first day. Dice que el séptimo día es el séptimo día es el Shabbat, no el, He no el says, domingo. he says in the third commandment, domingo you es shall el not primer take my día. name in vain. Dice en el primer mandamiento, no tomarán mi nombre en vano. Third commandment. El tercer mandamiento. And then we say, we don't know his name. Y luego decimos, no sabemos su nombre. Señor. Dios. That's not a name, that's a title. a Señor y título. Dios no es su nombre, ese What's es his un name? título. No sé. ¿Cuál es su Well, the nombre? third commandment says, you shall not erase my name. El tercer mandamiento dice, no borrarán mi nombre. The third commandment. El tercer You shall mandamiento, not take my name in vain. no tomarán mi nombre en vano. So here's the problem with human dogma. Así que aquí viene el problema con el dogma humano. They get up Se and they levantan tell you, y les dicen, don't speed. no vayan, no excedan de Driving a car, velocidad. right? Si van manejando, Don't break the law. no quebranten la When the ley. policeman says, do something, Y cuando el policía dice, hagan algo, you have to obey. tienen que obedecer. But in their own life, Pero en su propia vida, they disobey desobedecen Yahuwah's commandment. los mandamientos de Yahuwah. So they have no right to tell you Así que no tienen derecho de to decirte keep man's laws que guardes las leyes del hombre and disobey Yahuwah. y desobedezcas las leyes de Yahuwah. So Yahushua came Así que Yahushua to vino get rid of human
commandments para deshacerse de los mandamientos humanos, that build up a wall que levantan una pared to stop Israel from being reformed. para impedir que Israel sea Look reformado. at the end of verse 15. Veamos el final del verso 15. To make of the two Para hacer que de los dos one renewed man, sean un hombre renovado, making shalom, haciendo la shalom, la Siendo la shalom. making paz, peace. la calma. Between who? ¿Entre quién? Between two warring factions. Entre dos grupos que están de guerra. Say that again. Messiah destroyed religion El Mesías destruyó la religión for his followers para que sus seguidores to make for himself pudieran hacer para sí mismo from the two groups, de esos dos grupos, Israel Israel and the pagans, y los paganos, one renewed, reborn man un hombre renovado, renacido, making peace haciendo la shalom, la tranquilidad, between all these religious factions entre todos estos factores, and facciones between Israel religiosas y entre Israel and the nations. y las naciones. Question. Pregunta. Do you know any homeless men? ¿Conocen de ustedes de algunas Do you personas know sin any men that are casa? homeless? ¿Personas que no tienen casa? Are there homeless men? ¿Hay personas sin casa? Are there men who are poor? ¿Hay personas que son pobres? Yes. Sí. Yes? You know people who are poor? ¿Conocen personas pobres? Do you know anybody that doesn't have a name? ¿Conocen a alguien que no tiene nombre? I want you to think of all the people, Quiero que piensen en toda la gente, even que if they live on conocen. a highway or under a bridge, aunque vivan en una carretera o bajo un puente, that don't have a name. que no tengan nombre. Do you know anybody that doesn't have a name? ¿Saben de alguien que no tiene nombre? So, if we are a new nation, Entonces, si somos una nación nueva, what is our name? ¿cuál es nuestro nombre? Israel. Israel. The one new man. El hombre nuevo. Look at the end of verse 15. Vean el final del verso 15. He has made of the two, Ha hecho de los dos, Israel and the nations, Israel y las naciones, one new man. un hombre nuevo. By making peace, Al hacer la shalom, la by getting rid tranquilidad, of human tradition. y deshacerse de la tradición When humana. you kill tradition, Cuando matas la Israel tradición, becomes one and Israel becomes alive. Israel But se first you hace have to kill uno the tradition. y se vivifica. Pero Because primero tradition is an obstacle to Israel being reborn. tienes que deshacerte de la tradición, porque la tradición es un impedimento para que renazca Israel. So I go to the pastor Así que yo voy al pastor and I say, Pastor, y le digo, we pastor, have a problem. tenemos un Do problema. you believe that the church ¿Cree usted que la iglesia is one new man? es un nuevo hombre Sí, nuevo? claro. Claro. Yes, of course. Okay. You believe that all born again Christians ¿Cree usted que todos los cristianos nacidos de are nuevo one new man? son un hombre nuevo? Yeah. Sí. Okay, Pastor, no problem. Ok, pastor, no hay problema. What is the name? ¿Cuál es el nombre? Because we just said that every man has a name. Porque acabamos de decir que todo hombre tiene un nombre. The church is not a name. La iglesia no es un The nombre. synagogue is not a La name. sinagoga no es un nombre. What is the name? ¿Qué es el nombre? Pastor, the Bible says Pastor, la Biblia that the dice people of Yahuwah que el pueblo de Yahuwah have a name tienen un nombre because they are one new man. porque son un hombre nuevo. Israel and the nations have Israel been made one. y las naciones se han unido. When Yahusha destroyed the wall between us Cuando Yahusha so we could destruyó all live like Israel. la pared entre nosotros para que todos pudiéramos vivir como Israel. Pastor, Pastor. what is the name of this man? ¿Cuál es el nombre de este hombre? No sé. You don't know. Why should I come to your church? Y si If usted you no don't sabe, know, ¿por why qué should I voy come yo here? a venir a su iglesia? Now you know. Ya lo saben ustedes. The name is Israel. El nombre es Israel. You are a daughter of Israel. Ustedes son right? hijas de Israel. Because through the blood of the Messiah, you are a citizen of Israel. Porque a través de la sangre del So Mesías because you're a daughter of Israel and you want to please the Father, son you are going ciudadanos to live like that. de Israel. Not religious. Please, don't become more religious. No se van a We have hacer enough religious people. más religiosos. Tenemos suficientes personas religiosas. But you become Israel Pero se hacen Israel. because he made peace Porque hizo la shalom to restore the nation para restaurar a la of nación Israel. de Israel. Verse 16. Verso And if you 16. think this message is long, si- this Torah study is long, Y si piensan que este estudio es largo, don't complain no se quejen. because back home Porque en la casa, in Florida, en Florida, we go for 4 hours. hacemos un estudio de 4 horas. So there's nothing to complain No hay about. nada que quejarse. We're only here for 2 hours. Aquí solo estamos por 2. Verse 16. Verso 16. See, verse 16. Sí, sí.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en su solo cuerpo. Stop. Ambos, both. Who are the ambos? Jews Los judíos and the nation. y las Gentiles. naciones, los gentiles. Into what? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Qué se llama? Un solo cuerpo. ¿Qué se llama? Israel. So your sister is right. Why is she right? Así que su hermana está en lo cierto. ¿Por qué? Because she's living like Israel. Porque está viviendo como Not Israel. because she's Jewish, No porque sea judía, but because she is a citizen pero porque ella es of the ciudadana Commonwealth of Israel. de la mancomunidad de Israel. Commonwealth means to share Mancomunidad quiere decir in the compartir wealth en la riqueza of Israel. de Israel. Right? En inglés. Commonwealth. Mancomunidad. She shares Ella the comparte. she shares the Shabbat, Ella comparte el the Shabbat, richness of Shabbat, la riqueza the del richness Shabbat, of Passover, la riqueza de the la richness Pascua, of Sukkot, la riqueza de the Sukkot, richness of la Shavuot, riqueza de Shavuot, that Yahusha shared que Yahusha compartió with his disciples. con sus aprendices. So she's right. Así que ella está en lo cierto. It's not that she's right No es and, que ella esté and en lo you're cierto wrong. y usted equivocada. No. No. She's had her understanding. Ella ha tenido su entendimiento Open. abierto. And now we have our Y understanding. ya hoy tenemos nuestro entendimiento abierto. It's not a choice. No es una You opción. have no choice. No hay opción. If you love me, keep Si my me amas, commandments. guarda mis If you mandamientos. love me, Si me amas, be the children of Israel. Sean hijos de We Israel. don't have a choice. No tenemos He opción. doesn't give us a choice Él no nos da la opción to do what we want. para hacer lo que queremos. If he calls us Israel, Si Él nos dice Israel, he has made both, Él ha hecho que los dos, continue, through one body, a través de un cuerpo, un cuerpo. Matando en ellas las enemistades. Okay, read it again, the last part. Matando en ellas las No, enemistades. no, previously. Cruz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. So through the cross, the tree, así que a través del madero, both los dos have become one se han body convertido en un cuerpo called Israel llamado Israel, because he removed porque Él quitó the hatred. el odio, What's that last word? que es esa otra Enemistades. Enemistad. He removed the hatred Él quitó el odio between the Sunday keepers entre los que guardan el domingo and the Saturday y los que guardan el sábado, between the Jews entre los judíos and the nation. y las naciones. Nobody has to be jealous. Nadie tiene que tener celos. Nobody has to be envious. Nadie tiene que tener Nobody's envidia. better than anybody. Nadie es mejor que Why? nadie. ¿Por qué? We're all Israel. Porque todos somos Israel. Do we have to keep the commandments? ¿Tenemos que guardar los mandamientos? No. You can be a pagan. Puedes ser un pagano. But if you're Israel, Pero si eres Israel, you get to. puedes Let's say that hacerlo. again. Lo Do diré you de have nuevo. to keep the Torah? ¿Tienes que guardar la Torah? No. No. You can keep doing what the nations Puedes do. seguir haciendo lo que hacen las But if naciones. you want to do what he Pero said, si quieres hacer lo que Él te dijo hacer, you get to. te puedes, tienes la chance de Do you hacerlo. understand the difference? Te han Right? abierto el Between you camino have to al árbol de la and you vida. get to. If I say to you, Si te digo, Gigi, you have to eat that cake. Gigi, usted se tiene que I'm comer not ese gonna eat the cake, pastel. don't tell me what to do. Yo no quiero But if comerme I ese say to pastel. you get to eat the Pero cake. si te digo, Oh, Gigi, really? puedes You get to comerte eat el the cake? pastel. Cool. Ok, You don't have to do the Torah. no tienes que hacer Torah. You could be like the pagan. Puedes ser como los But paganos. Yahusha didn't save you to be like the pagan. Pero Yahusha no te redimió para ser como He paganos. saved you to bring you back to Te Israel. redimió para traerte, hacerte regresar a Israel. So it's not a matter of do I have to keep Así the no es Torah. cuestión de, tengo que guardar la palabra You de la have the Torah. blessing Tienes la bendición and you get to. y puedes hacerlo. I'm going to read quickly. Voy a leer rápido. 17. When you get to, sorry, Sholia. When you get to is that that flaming sword, esa espada que estaba impidiéndote avanzar al árbol de la vida, it's out of the way and you get to go through it. Puedes pasar por ese camino y entrar de nuevo Hallelujah. al árbol de la vida. No Aleluya. tienes que hacerlo, se te ha abierto el paso. Y tienes permiso de The hacerlo. ya. pagans don't get to do Shabbat. Los They paganos don't no, get to no do pueden hacer what Shabbat. Yahusha did No pueden because they hacer lo don't que belong to him. no pueden hacer lo que hacía Yahusha porque no le We pertenecen. get to do. Nosotros sí lo podemos ya hacer. Se nos ha dado So permiso look de how hacerlo. excited I am after 35 years. Miren lo animado que Right? estoy después de 35 Do I look años. excited? Me veo animado. And that's what Yahuwah wants for you. Eso es lo que Yahuwah quiere para be ustedes. excited. Que Next estén Saturday. animados. El próximo We're going to Shabbat. do Shabbat. Vamos a hacer el Shabbat. Yes.
Verse 17. Verso And 17. came and proclaimed shalom to Y vino you y proclamó shalom a ustedes, who are far away. quienes estaban lejanos. Far away from what? ¿Lejanos de qué? From Israel. De Israel, From the people. del From the pueblo, promises. de las From the promesas, hope. de la esperanza, That are all promised que todas son to one prometidas nation a una nación under heaven. bajo los Shamaim. You are far away. Estaban lejos, And to those who are near. y a los que están The cerca. Jews also have those promises. Los judíos igual tienen esas promesas. The ones who are near, the Jews. Los que están cercanos, The los ones who are judíos. far, Los que están lejanos, the nations, las naciones, 10 tribes. las 10 tribus. Now you both Y ya los dos are Israel. son Israel. One body En un cuerpo, through the cross. a través del madero. Verse 18. Verso For 18. through the Messiah, Porque a través del Mesías, both los dos have access tienen to acceso one Spirit, a un espíritu, one Abba, a un Abba, and one a Torah. un padre y a una Can you read that for instrucción. me, JG, please? 18. Even with the baby. Which verse? 18. For through him we both have Stop. Who's both? Who's both? Jews Jews y las and non-Jews. Right. Continue. access by one Spirit unto the Father. There you go. One Spirit for both Jew and non-Jew. Un espíritu para ambos, judío y no judío. One Torah, one instruction Una instrucción, Torah, for Jew and non-Jew. para el judío y no judío. We're all doing the same thing. Todos estamos haciendo lo mismo. Now verse 19. Verso 19. Verse 19. Cesar, Now 19. therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. There you go. Now let me dissect that. No, let me dissect that. Then I'll take some questions. Déjenme analizar esto, So- disecarlo. Now verse 19. Así que ya el verso 19. Read that again. Léalo de nuevo. 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners. Stop. Now because of Messiah's blood and Ya. resurrection, A causa de la sangre del Mesías y su you are resurrección, no more Gentiles. ya no son extranjeros, You are no more strangers. no son advenizos, You are no more foreigners. advenedizos, ya no son extranjeros. But what are you? ¿Qué son? Of Israel. No, read it after the word foreigner. But fellow citizens Stop. with saints. Pero No, con stop. ciudadanos. Read that again. But fellow citizens Stop. with Read Pero that again. con ciudadanos. but fellow citizens Fellow citizens, what is it? You can only be a citizen of a nation. Solo puede ser un ciudadano de You una can't be a nación. citizen of a church. You No can puede be a ser- member of a church. Ciudadano de una iglesia. Solo puede ser miembro So de una through the blood iglesia. of Messiah, you become a citizen of what? Así que a través del Mesías te haces un religion? miembro de No. qué? ¿De la A religión? nation. ¿Ciudadano de qué? ¿Una religión? No, Read una that again. nación. Read that again. but Léalo fellow de nuevo. citizens Stop. Do you guys get that? Fellow citizens. Con ciudadanos. You can only be a citizen of a Solo puede ser ciudadano nation. de una nación. Continue. Continúe. with the saints Who are the and saints? Believers. All believers are saints. Con todos los Not creyentes. the ones the Catholic Church says are. No los All que dice la believers, Iglesia like you and me, Católica. are saints. Todos los creyentes como tú y yo somos And the apartados. saints form the nation of. Y los Kiddushim, los Israel. santos, forman la nación de Israel. Okay. Continue. and of the household of God. Of the household of Yah. So the house of Yah, also known as the house of Israel, also known as the house of the saints, also known as the people of Yah. Y Those miembros- who are far off, those who are near, the two have become Miembros de la familia de Yahweh. one. And can you be a citizen of the Baptist Church? No. Can you be a citizen of the synagogue? No. Puede You can be ser- a member, right? Puede ser ciudadano But de not la a citizen. iglesia Citizen means what? bautista. Nation. No, Does your Bible say citizen in solo verse 19? ciudadano de una nación. Hello? Did I write that? ¿Escribí yo eso? So am I telling you the truth? Estoy diciéndoles la realidad. Absolutely. Claro que sí. Because I didn't write this Porque chapter. yo no escribí este capítulo. Verse 20. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yahushua HaMashiach mismo. What's the first part of 20? Edificados, edified. Okay. So the nation Así que la nación is built está on the construida foundation, sobre el fundamento watch this, of the apostles, de los apóstoles, the prophets, profetas and Yahusha y Yahusha, being the chief cornerstone. siendo la piedra del ángulo. So that's how we know that
as believers, Así es como sabemos que siendo creyentes we have to follow his Torah. tenemos que seguir su Torah. Because our faith Porque nuestra fe has the foundation, tiene el fundamento. look at verse 20, Vean el verso 20. of the prophets. De los profetas. Were the prophets Israelites or Christians? ¿Eran los profetas israelitas o cristianos? Were the prophets Israelites or Christians? ¿Eran Israelites. israelitas o cristianos? So we are members of the people Así que somos miembros del who pueblo, were Israelites and que eran apostles, israelitas y with the apóstoles, Messiah being the king of con el Israel. Mesías siendo el rey de The prophets Israel. and the apostles spoke Los profetas y apóstoles for the hablaban king of Israel. por el rey de The Israel. apostles and the prophets Los apóstoles y spoke for profetas the king of Israel. hablaban por el rey But de the king of Israel. Israel Pero el rey de is the Israel chief cornerstone. es la piedra angular. Now I'm going to show you Y something. les voy a enseñar algo. We're almost finished. Casi acabamos. I'm going to show you something. Les voy a enseñar algo. How many apostles did Yahusha choose? ¿Cuántos apóstoles escogió Yahusha? How many apostles did he ¿Cuántos apóstoles escogió? choose? Gigi, how many apostles? 12. Why? Why not 11? ¿Por qué 12 y no 11? Why not 10? ¿Por qué no You know 10? this. Sure you do. ¿Usted lo sabe? No Take a sé. guess. ¿Por How many qué? tribes of Israel are there? ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12. Una por tribu. Sí. If he was building a church, Si él estaba construyendo una iglesia, Jesus, Jesús, Jesucristo, if he was building a church, si el Mesías estuviera construyendo una why iglesia, did he choose 12 ¿por qué apostles? escogió 12 apóstoles? Answer. There Respuesta, are 12 tribes of hay Israel 12 tribus de in the Israel kingdom en el reino. when Yahusha rules the earth. Cuando Yahusha gobierne la tierra, Each apostle cada apóstol will oversee estará supervisando each tribe. cada tribu. 12 apostles, 12 apóstoles, 12 tribes. 12 tribus. How do we get to 12 tribes? ¿Cómo conseguimos las 12 The tribus? 4 wives De las 4 esposas of Israel. de Israel. The 4 Las wives, 4 esposas, Rachel, Raquel, Leah, Lea, Zilpah, Zilpa and Bilhah, y Bilha. gave us 12 Nos dieron sons. 12 hijos. Those 12 Esos sons 12 hijos became the 12 se tribes. hicieron las 12 So when tribus. Yahusha is rebuilding Israel Entonces cuando Yahusha reconstruye a Israel through his death, a través de su muerte, those who were far off, los que estaban lejos, those who were near, los que estaban and cerca, making them one new y los man, hace un nuevo hombre nuevo. he chose Él 12 escogió a to 12 show us para enseñarnos that he didn't come to build a new church, que Él no vino a construir una iglesia nueva, but to forgive Israel pero para perdonar a Israel and bring y everybody traer a todos back de nuevo to his nation, a su to nación, his people. a su pueblo. When you understand Cuando tú clearly entiendas what I'm saying, claramente lo que te estoy your life will diciendo, never be the same. tu vida nunca va a ser la misma It'll bother you, Te and you'll molestará. remember everything. y te acordarás de And todo. you'll say, wait a second, Y dirás, espérate un segundo, I get to do this? ¿yo puedo hacer esto? Yes, you get ¿Se to. me permite hacer esto? Sí, You have the blessing. tienes la bendición. Julia, No. to wrap up, Yeah. I think it would be top to read that last chapter of Apocalypse or Revelation, Chazon, where it talks about the 12 entries. Okay, just read 21 and then you can do that. Okay, Read the verse last two 21, verses. Yeah, let's do it quickly. Ephesians 2, 21 and 22. Efesios 2, And then we'll do what she asked. 21 y 22. 21 and 22. We're still in Ephesians. Ephesians 2, Efesios 21 2, and 22. 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, Kadosh, So, en el soberano. so renewed covenant Israel Así que el Israel del nuevo convenio is one house es una casa joined together unida as the 12 tribes como las 12 tribus restored. restauradas. And then who are our leaders? ¿Y quiénes son nuestros The líderes? 12 apostles. Los 12 apóstoles. That's why there were 12. Es por eso que habían 12. Right? Because in religion they say, well, how come there were 12 tribes? Porque 12 apostles. en la religión se preguntan, ¿por qué habían 12 Because apóstoles? Yahusha said, Porque Yahusha in the dijo, kingdom, en el reino, they will be ruling ellos estarán the gobernando 12 tribes of a Israel. las 12 tribus de Israel, That's in the gospel. que está en el Evangelio. Yahusha said that in the Yahusha gospel. lo dijo. See, everything becomes clear. Ven, todo se clarifica más. Verse 22. Verso 22. Go ahead. You read that? No. Okay. En quien ustedes igual son juntamente edificados para morada de Yahuwah en el So what is the Espíritu. Spirit building? Así que, ¿qué está construyendo el Read Espíritu? that again. En quien ustedes igual son juntamente edificados. Juntamente, together we're being built Todos juntos estamos siendo edificados para morada de Yahuwah en la Ruach. La Rúa. What is Marada?
temple, like a house. Okay, so the house of Así que Yahuwah la casa de Yahuwah, that the Spirit is que building, está construyendo el all Espíritu of de us Yahuwah, together todos nosotros juntos, as como citizens ciudadanos of de Israel. Israel. So the Spirit is building Israel. Así que el Espíritu está edificando Religion Israel. is building the Baptists and the Methodists and the Presbyterians La religión and the está Testigos de Jehovah. construyendo Religion is building all these little nations. a todas estas Mira. denominaciones, pequeñitas naciones, denominaciones, que decir naciones César. pequeñitas. Did you ever hear the word denomination? César, ¿usted escuchó la palabra denominación? Have you ever heard the word denomination? ¿Ha oído la palabra denominación? Anybody here ever heard ¿Alguien it? aquí? What is a denomination? ¿Qué quiere decir Denominations es como denominación? cuando es una religión y otra, ¿no? La sábado, Grupos, sí, grupos. grupos diferentes. Baptist, Methodist. Ajá, metodista. You know what the root Catholic, word of Jewish. denomination is? ¿Saben cuál es la raíz, la palabra raíz de In denominación? Greek, En griego, little, pequeña Nation. nación. dinomo, Dinomo, naciones. naciones. Little nations. So when people say, Cuando la gente oh, dice, we're not Jews, no somos judíos, we believe in Jesus, creemos en Jesús, but we belong to the denomination. pero pertenecemos a la You know what they're denominación. saying? ¿Saben lo They que quiere belong decir? to a little nation Pertenecen a una nación pequeñita, because they see the need porque ven la to necesidad be united de estar unidos as a people como un pueblo, because they reject porque rechazan, themselves se rechazan a as sí mismos Israelites, como israelitas, the nation that the la Ruach, nación que el that Espíritu, the Spirit. que el Espíritu is de building. Yahweh está So construyendo. because they reject Entonces, por cuanto what the rechazan Spirit is building, lo que está edificando el they Espíritu, build these little nations, construyen estas naciones pequeñas, denominations. denominaciones. That's what that is. Eso es lo Baptist, que es eso. Methodist, Bautistas, Adventist, right? metodistas, Adventist, adventistas, Catholic. católicos. These are all denominations. Son denominaciones Mormones. Right. Why? ¿Por qué? Because they reject porque rechazan the nation la nación of which they are citizens. de la cual son ciudadanos. And now, so verse 22. Verso 22. The Spirit, El Espíritu very important, es muy importante. is building Israel. Está construyendo a Israel. Man El hombre is building está construyendo their own su kingdom, propio reino, little nation. su nación pequeñita. But the Spirit Pero el is Espíritu building the house of está Yahuwah construyendo la casa de Yahuwah or the nation. o la Of nación Israel. de Israel. Now she wanted to Y ella quiere read something, leerles algo. and we're done. Y And acabamos. then if you have a few Y questions, si tienen unas cuantas I'll be preguntas, happy to take it. se las contesto. So go ahead, Giliana Hassan, Azón 22. 22. Very important. And I'm gonna Revelación 22. let Mariamne read this. Revelación. Ella Yeah. nos quiere explicar. And with very little explanation, maybe a little bit, but I'm gonna let her read. But just read the important verses, okay? Please. I'm looking for it. Okay. I don't know if it's in 22. To my 12 gates. Yeah. It's in Okay. 21. ¿Revelación qué? Revelación 21. Sí, Apocalipsis. ¿21 qué? 21, un segundito. You're in 21. You could start from verse 9. 21:9. Revelación 21:9. Got it. Revelación ¿Tenemos? 21:9. ¿Sí? Déjame. Revelation 21:9. 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te enseñaré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me enseñó. La esposa es Israel. La esposa Claro. es Israel. Yeah. Y me enseñó la gran ciudad apartada de Jerusalén, que descendía del cielo, Shamaim, de Yahuwah. Since when was Jerusalem ¿Desde cuándo es que the Jerusalén capital of the church? es la capital de la iglesia? Church is not a nation. La iglesia no es una The church has nación. no capital. La iglesia no tiene capital. But Israel, Pero what is Israel, the capital of Israel? ¿cuál es la capital de Israel? Jerusalem. Jerusalén. So we see Así que that vemos believers que los creyentes are going to be living van a estar viviendo in Jerusalem. en Jerusalén. Why? ¿Por qué? Because it's the capital of Israel. Pues porque es la capital de That's where we're going to Israel. be living forever. Ahí vamos a vivir para In Jerusalem. siempre, en In the Jerusalén, heavenly Jerusalem. en la Jerusalén de los cielos. Okay, continue. Ok.
Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, There it is, right there. There que it is. descendía de los Shamaim de Yahuwah, teniendo la preciosura de Yahuwah, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 entradas. Escucha, muy importante. Y en las entradas, let me make a comment. déjenme hacer un comentario. If you go to your born again Christian friend Así que si vas a tu amigo nacido de nuevo cristiano and say, hermano, y le dices, hermano, you say you're saved. usted dice que es redimido, You say you're a believer. que es un creyente, Okay. ¿ok? Where are you going to live? ¿En dónde va usted a vivir? Heaven. Voy a vivir en los cielos, Okay. ¿ok? Here it says Pero aquí dice that in heaven que en los cielos you're going to live in the New Jerusalem. vamos a vivir en la nueva Jerusalén.